John George Hay, más conocido como el Vampiro de Londres, es una figura emblemática en la historia criminal de Inglaterra, cuyos actos macabros durante la década de 1940 lo convirtieron en uno de los asesinos en serie más notorios del país. Su historia es un perturbador recordatorio de cómo la mente humana puede desviarse hacia los más oscuros abismos del comportamiento criminal. Nacido el 24 de julio de 1909 en Stamford, Lincolnshire, Hay creció en un hogar profundamente religioso, dominado por el estricto credo metodista de sus padres. La rigidez y el fervor religioso de su familia dejaron una marca indeleble en el joven Hay, quien desde temprana edad mostró signos de comportamiento inusual y preocupante. A pesar de su inteligencia evidente, manifestaba tendencias sociopáticas y un preocupante desdén por la vida animal, disfrutando del sufrimiento de pequeñas criaturas, un comportamiento que muchos psicólogos identifican como un indicador temprano de psicopatía. A medida que Hay creció, su deseo de escapar del control y las restricciones de su hogar lo llevó a Londres, donde buscó realizar sus ambiciones. Aquí, su vida tomó un giro oscuro a medida que se adentraba en el mundo del crimen. Comenzó con estafas y pequeños fraudes, utilizando su encanto y su ingenio para engañar a aquellos que confiaban en él. Sin embargo, la estafa no era suficiente para satisfacer sus necesidades económicas ni su creciente deseo de control y poder. Esto lo llevó a contemplar un crimen mucho más siniestro, el asesinato. El salto de Hay de estafador a asesino se produjo sin mucha advertencia, pero fue alarmantemente eficiente. Desarrolló un método de asesinato que no solo le permitía robar a sus víctimas, sino también deshacerse de sus cuerpos de manera que minimizara las posibilidades de ser capturado. Su elección del ácido sulfúrico como herramienta de descomposición fue tanto práctica como psicológicamente perturbadora, ya que reflejaba su falta total de empatía y su visión utilitaria de las personas como meros medios para un fin. Hay seleccionaba a sus víctimas con cuidado, preferentemente individuos mayores o solitarios, que poseían cierta riqueza, pero cuyas desapariciones podrían pasar inicialmente desapercibidas. Una vez que ganaba su confianza, los llevaba a su taller, donde los asesinaba antes de sumergir sus cuerpos en barriles de ácido. Este meticuloso proceso de eliminación de restos humanos era macabramente fascinante para Hay, quien veía cada asesinato como un experimento químico. Durante su juicio, Hay intentó declararse no culpable por razón de demencia, alegando que sufría de alucinaciones y que estaba obsesionado con la idea de que necesitaba beber sangre para mantenerse vivo, lo que contribuyó a su apodo de vampiro. Sin embargo, su estrategia legal falló cuando los expertos forenses testificaron que era plenamente consciente de sus crímenes y que había planeado meticulosamente cada paso de sus asesinatos. Estos testimonios, junto con la evidencia abrumadora de su premeditación y falta de remordimiento, llevaron a su condena. El caso de John George Hay no solo es un estudio de un criminal profundamente perturbado, sino también un ejemplo de cómo la sociedad puede ser engañada por una fachada de encanto y normalidad. Hay era, a ojos de muchos, un caballero educado y encantador, capaz de conversar sobre música clásica y arte y de vestirse con elegancia. Esta dualidad entre su apariencia externa y su monstruosidad interna plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal y la capacidad de los individuos para ocultar verdaderas intenciones malignas. La ejecución de Hay por ahorcamiento en la prisión de Wandsworth el 10 de agosto de 1949 no solo cerró un capítulo sombrío en la historia criminal británica, sino que también dejó un legado duradero en la psicología forense y el derecho penal. Su caso subrayó la importancia de la evaluación psicológica en el proceso judicial y planteó cuestiones profundas sobre la naturaleza del mal y la responsabilidad penal. En los años posteriores a su muerte, el caso de Hay ha sido objeto de numerosos análisis y discusiones. Expertos en criminología y psicología
han examinado su comportamiento y metodología para entender mejor cómo prevenir futuros casos similares. Las técnicas utilizadas por Haig para manipular a sus víctimas y ocultar sus crímenes han sido estudiadas en academias de policía y en cursos de psicología en todo el mundo. Además, la historia del vampiro de Londres ha capturado la imaginación del público y ha sido adaptada en diversas formas de entretenimiento y medios de comunicación. Películas, libros y programas de televisión han retratado los horrores perpetrados por Haig, a menudo enfocándose en su uso de ácido y su supuesta declaración de vampirismo. Aunque estas representaciones a veces se desvían hacia el sensacionalismo, también sirven para recordar el peligro que puede representar una mente criminal profundamente perturbada. La lección final del trágico relato de John George Haig es una advertencia sobre la capacidad del ser humano para ocultar la maldad detrás de una fachada de normalidad. También resalta la necesidad de vigilancia constante y evaluación en el tratamiento y manejo de individuos con trastornos antisociales de la personalidad. El legado de Haig, aunque oscuro, continúa siendo relevante en los esfuerzos continuos para entender y mitigar las peores manifestaciones del comportamiento humano. Este relato sobre John George Haig, el vampiro de Londres, nos invita no solo a recordar los detalles de sus crímenes, sino también a reflexionar sobre las sombras que pueden acechar en los rincones más inesperados de la sociedad. Mientras cerramos este capítulo, es esencial llevar estas lecciones hacia el futuro, asegurándonos de que la seguridad y la justicia prevalezcan en la lucha constante contra el crimen.